muy atentos porque seguimos con las noticias de esta recta final de Sálvame, que hoy mismo encara su última semana antes de su cancelación definitiva. Si bien es cierto que el Deluxe durará unas semanas más, y precisamente tenemos que hablar de uno de los rostros más emblemáticos de este formato, de Conchita la del polígrafo, porque mucho se está hablando de qué va a suceder con los colaboradores de Sálvame una vez finalice el programa, si tendrán o no futuro en televisión, pero poco se está hablando del futuro de esta señora, el cual se presenta todavía más incierto si cabe, al menos en lo que tiene que ver con el mundo de la tele, porque cuesta creer que a Conchita la vayamos a ver en otro programa una vez finalice Sálvame. No ha constado de momento que ni en la productora de Ana Rosa Quintana, ni tampoco en Cuarzo, puedan plantearse hacer un polígrafo para los nuevos programas que están por llegar. La verdad que cuesta verlo bastante y de momento la noticia que tenemos sobre Conchita es esta que ha publicado el diario La Razón, que dice: el incierto futuro de Conchita, la poligrafista más querida de Sálvame. Se cuenta que la poligrafista se ha convertido en uno de los rostros más queridos del universo Sálvame a raíz de sus apariciones en el formato deluxe. La de Zaragoza lleva más de una década enredada entre los cables de un polígrafo que ha entrevistado a decenas e incluso cientos de invitados y colaboradores protagonizando grandes momentos que quedarán para la historia del formato. Hace unos meses, en una entrevista que ella concedió para el diario El Mundo, relató algunos entresijos sobre el complejo mundo del polígrafo, y estas eran sus palabras: siento mucho cariño y la gente me para por la calle para decirme cosas buenas, hacerse fotos conmigo y alguno hay que pone en duda mi trabajo. Bueno, más que alguno yo diría que son muchos los que lo ponen en duda. Lo que pasa que por suerte la gente tampoco suele ser grosera y la mayoría de los que lo piensan tampoco se lo dirán por la calle. Aún así, Conchita insiste en que la fiabilidad del polígrafo está científicamente comprobada. Dice: el polígrafo es una prueba científica y lo que hace es medir los cambios neurofisiológicos cuando una persona está preparada para responder. Es decir, sabe lo que le van a preguntar. Cuando tienes conocimiento en mente de una cosa y dices otra, el sistema nervioso se altera. Precisamente, el polígrafo está basado en el sistema nervioso que comienza en la nuca y termina en el ano. Por eso se mide a nivel torácico, a nivel abdominal, lo que es la presión sanguínea, la sudoración. El cuerpo habla. Bueno, esto es lo que se refiere al polígrafo, que qué va a decir la pobre Conchita si al final es como se gana la vida. Pero ahora vamos acerca de lo que se cuenta sobre su futuro televisivo, o mejor dicho, no futuro, porque como ya hemos dicho, lo cierto es que tiene toda la pinta de que para Conchita también es el fin de un ciclo. Lo cierto es que, pese a que Conchita se ha convertido en todo un personaje con entidad propia, ahora también se enfrenta a una dura realidad, que no es otra que quedarse sin trabajo en televisión en cuestión de semanas, más concretamente cuando acabe el deluxe. Aunque ella ha confesado en varias ocasiones que vive a caballo entre Zaragoza y Madrid, y lo cierto es que en la capital ella tiene otros proyectos que nada tienen que ver con la televisión. Podría ser su momento para jubilarse o bien continuar con sus trabajos alejados de la pequeña pantalla. Bueno, pues esto se cuenta en la noticia sobre Conchita, una noticia con aroma a despedida porque parece que sus planes no pasan por seguir en televisión una vez finalice Sálvame. Se habla de una posible jubilación o también de otros proyectos alejados de la pequeña pantalla de los cuales no tenemos la más mínima idea. Lo que no podemos es negar una realidad porque, al igual que lo hemos dicho en el caso de los colaboradores, pues es cierto que el haber participado de un circo como es Sálvame pues puede influir negativamente en la imagen de un profesional, negativamente en el sentido de que se pierde toda seriedad, y en el caso de Conchita pues considero que tampoco sería la excepción. En cualquier caso, es un auténtico misterio todo lo que rodea a esta mujer, y es un misterio que parece que la va a acompañar hasta el final porque no tenemos ni la menor idea de a qué se va a dedicar una vez finalice su periplo por Sálvame. Y hablando de misterios, pues tenemos que comentar también las últimas informaciones sobre Jorge Javier Vázquez. Esta semana seguro que se va a hablar mucho del presentador de Badalona, se va a estar especulando con que si estará el próximo viernes o no para despedirse de Sálvame para siempre, pero la cosa es que siguen trascendiendo informaciones muy reveladoras acerca de las circunstancias que habrían rodeado a esta desaparición de Jorge Javier Vázquez de Telecinco. Ya sabéis que la primera vez que Jorge Javier se ausentó fue una noche en la que había gala de supervivientes, y ya hemos venido comentando que parecía demasiada casualidad que esa ausencia coincidiera precisamente con el mismo día en el que se publicó una noticia que fue muy comentada del Confidencial, en la cual se decía que Borja Prado y la cúpula de Mediaset querían rescindir el contrato de Jorge Javier Vázquez. Y efectivamente, esta noticia publicada también por el Confidencial lo que vendría a confirmar es que en lo sucedido no había nada de casualidad. Ojo con lo que se cuenta porque vais a alucinar bastante. Se cuenta que el 18 de mayo, este periódico publicó que Mediaset preparaba la liquidación del contrato de Jorge Javier Vázquez. En concreto se decía que Borja Prado trabajaba con la asesoría legal para romper el acuerdo de 2 millones de euros con el presentador estrella, que había sido renovado por Basile al fin de su mandato. El artículo cayó como una bomba. Jorge Javier tuvo una subida de tensión y acabó en el hospital, según fuentes conocedoras de la situación. Esa noche debía presentar Supervivientes, pero no lo hizo. Desde ese día, Jorge Javier no volvió a aparecer en pantalla.
Tremendo lo que se cuenta, o sea, de acuerdo a estas informaciones, el impacto que le causó a Jorge Javier la noticia de su propio despido fue tal que le provocó una subida de tensión por la que tuvo que ser hospitalizado, y ya lo sucedido desde entonces pues es de sobra conocido por todos. A las pocas semanas, Jorge Javier publicaba un comunicado en redes sociales en el que confirmaba que iba a estar desaparecido de la televisión de forma indefinida. Vamos a ver qué sucede si le terminamos viendo esta semana con motivo de la despedida de Sálvame. Lo de Jorge Javier es un palo tras otro, porque hace unos días también nos enterábamos de que tampoco iba a ser el presentador de la próxima edición de Gran Hermano VIP, y veremos a ver si finalmente le dan algún programa o no para la próxima temporada, si le mantienen en la nevera o si, tal y como se dijo en esa noticia, encuentran alguna forma de liquidar su contrato. Pero lo que está bastante claro también es que para Jorge Javier Vázquez es el final de un ciclo.